Àngel, bon dia. Bon dia. Comencem repassant una miqueta la situació, sobretot anímica, de l'equip, com s'ha anat reposant des del diumenge al migdia. A dia d'avui quedaran encara més de 48 hores pel partit, però anímicament com ha anat aquesta setmana? Bueno, la verdad que cuando pierdes siempre te quedas fastidiado. El otro día al perder estaba la caseta, bueno, estábamos todos derrotados. Y es normal porque ya estás en unas alturas de campeonato donde los puntos cobran un papel muy importante y sí que es verdad que ese partido salimos todos muy decepcionados. Pero esto es continuar, la vida y el fútbol en particular es continuar, no te puedes quedar anclado en lo que pudo ser y no fue, sino centrarte en lo que viene, que es lo inmediato, el partido de Sant Andreu, e intentar recuperar todo lo que hemos sido durante el campeonato y pasar ese trago de la derrota de Torrent. Yo creo que cualquier persona, cualquier deportista que quiera avanzar en la vida no se puede parar en lo que ya no controla ni lo que ya no depende de él, ¿no? Ahora depende de lo inmediato, que es Sant Andreu, y en eso hemos estado centrados toda la semana. No sé què ha estat una setmana, insisteixo en aquest sentit, Àngel, on evidentment la part esportiva segur que s'ha treballat, com no pot ser d'altra forma, però s'ha hagut d'enviar algun missatge més en aquesta part psicològica que s'ha de seguir, o els propis jugadors ja són suficientment madurs per haver fet l'exercici a nivell individual? No, yo creo que tenemos un vestuario muy maduro, un vestuario que es consciente de todo lo que nos jugamos, de la ilusión que hemos despertado, de que estamos en el tramo final del campeonato, que ahora mismo es la parte más importante. Yo creo que cualquier temporada siempre queda en la memoria de todo el mundo, son los tramos finales. Entonces, en nuestro caso ya no solo es un tramo final para terminar, sino que es un tramo final de continuar. Evidentemente teníamos el objetivo de intentar llegar en este momento bien, de intentar pelear todo, de pues estar preparados para todo lo que nos viniera. En este caso sí que es verdad que tenemos ahí un reto muy exigente y complicado, que es ese primer puesto que desde luego es lo que nos hubiera gustado, pero tenemos que, como digo, competir estos 6 últimos partidos sabiendo que todavía queda mucho que decir, que son muchísimos puntos y que en cierta medida también puede depender de nosotros. Entonces ellos son muy maduros, es un vestuario que trabaja francamente bien, que como los equipos que tienen un buen sentimiento, que es el caso de estos chavales, ellos pierdes y estás fastidiado, no es gente que les da igual, eso es bueno. Cuando eres así es verdad que te dañas más, pero también somos conscientes de que esto hay que seguir y que queda todavía por delante 18 puntos para intentar hacer lo mejor posible, ¿no? Mantener la ilusión que hemos mantenido todo el campeonato, la misma prudencia, y en eso estamos ahora mismo. ¿Puede afectar al equipo la crisis institucional con el despido hasta ahora del director general? Bueno, nosotros al final tenemos que centrarnos en la parte deportiva. Yo creo que los deportistas, tanto futbolistas como técnicos, todo lo que sea salirnos de ahí, lo primero que son cosas que no controlamos, que no depende de nosotros, y creo que es conveniente y lo más importante abstraernos de todo eso, centrarnos en lo realmente importante para nosotros, que es la parte deportiva, y nada más, porque yo creo que valorar o centrarnos en cosas extradeportivas nos va a debilitar y nos va a hacer perder el tiempo, dedicarlo a lo esencial, ¿no? Que es la parcela deportiva. Abans de parlar del partit de diumenge, Àngel, ara estava pensant, m'estava imaginant la roda de premsa de l'any passat per Setmana Santa, que hi havia les preguntes i les respostes i la situació de l'equip llavors. Ara dona la sensació de que la situació és la mateixa, però el Lleida està segon a la classificació, a 5 punts del primer. Des del principi de la temporada s'està parlant de gaudir de la temporada, donava la sensació que la primera volta es gaudia molt, i no sé si se li està fent llarga a algú la temporada tenint el seu equip. No, yo creo sinceramente que el equipo está bien. Estamos en un tramo final de campeonato que ya también lo vivimos el año pasado. La verdad que el año pasado estábamos en una situación a falta de 6 jornadas pues muy delicada, muy complicada. Estábamos peleando por salvar la categoría, que como bien sabéis pues se puso muy difícil, muy cara por la situación en la que estábamos y luego muy cara por lo que pelearon los de abajo. Este año está siendo un poco lo mismo al final, estamos viendo que es que nos cuesta a todos ganar. Es verdad que hicimos una primera parte del campeonato buenísima, donde en todo, en resultados, en juego,
Y esta segunda parte, el juego no sigue siendo muy parecido, pero sí es verdad que los partidos se nos están atascando más, que nos cuesta sacar más los partidos, pero es que le cuesta a todo el mundo. Es que los de arriba, ya veis, esta semana pues, le costó casi todo el mundo ganar, y al final habla de la igualdad que tienen estos tramos finales, donde los partidos, tanto por abajo como por arriba, la gente se juega muchísimo y son partidos muy difíciles, muy complicados. Nosotros ahora mismo estamos en una situación que, si lo miras con objetividad, estamos segundos en la clasificación a falta de 6 jornadas. Difícil, pero no imposible, seguir peleando el primer puesto, pero estamos en una situación que, si lo vemos con esa objetividad que cito y con sensatez, pues antes de empezar el campeonato lo hubiéramos firmado. Y es más, si lo hubiéramos firmado nos retrotraemos hace un año en la situación en la que estábamos, bueno, y si salimos este año y el año que viene que conseguimos estar, pues hombre, lo hubiera firmado todo el mundo. Eso es la realidad. Pero también es verdad que vivimos una realidad paralela, que es la ilusión que ha despertado este equipo, la ilusión que tenemos los propios jugadores, los propios técnicos, de ser ambiciosos. Entonces, bueno, pues a veces, estando ahora mismo segundo clasificado, que en otras condiciones estaríamos encantados de la vida, pues no somos conformistas, queremos más y queremos pelear hasta el final y prepararnos lo mejor posible para lo que tenga que ser una vez que acabe la última jornada del 5 de mayo. Eso es una evidencia, que el equipo en casa es un equipo que juega francamente bien, que creo que en casa es verdad que hemos perdido 2 partidos contra el Hércules y contra el Badalona y empatamos con la Nucía, pero esos 3 partidos creo que el equipo también lo jugó muy bien. Creo que hemos hecho en líneas generales grandísimos partidos en casa. El equipo se encuentra muy cómodo con su afición, con el césped, con la idea que tenemos de jugar en este tipo de superficies, pues la verdad que el equipo encaja. Y es verdad también que fuera nos ha costado más, sobre todo en determinadas superficies. Es un hándicap que tenemos ahí, que fíjate si lo hemos tratado de arreglar y hemos cambiado, hemos entrenado en todas las superficies, a veces también modificado determinados comportamientos del juego, pero sí es también una realidad. Pero bueno, no solo nosotros, porque también le pasa a la mayoría de equipos. Nosotros, si miras nuestras clasificaciones a domicilio, estamos en la parte alta también, estaríamos en playoff. O sea que sí es verdad que en casa estamos mejor, esa es una evidencia. Y esta semana sabemos que vamos a jugar contra un muy buen equipo, pero lo hacemos en casa. Eso nos da, no sé si confianza, probablemente también, pero nos da, cierta seguridad de que el equipo aquí es capaz de ofrecer buenos partidos y es un equipo que es fiable, ¿no? Y ojalá esta semana sigamos en esa línea ante un buen equipo como es el Sant Andreu, claro. Sí, eso te quería decir, que nos puedes comentar del Sant Andreu. ¿Cómo ves al rival en este momento de la liga? Pues ahora están francamente bien. Es un equipo que ha estado casi todo el año bien, pero sí es verdad que tuvo un inicio un poco tal, pero luego despertó, y es un equipo que juega francamente bien con el balón, que ya nos hicieron los 2 partidos, fueron diferentes, pero sí que es verdad que demostraron que eran capaces de dañarnos. Es un equipo que con la pelota es muy dinámico, que juega muy bien, que sale desde atrás y tiene atrevimiento y eficacia, que es un equipo que es capaz con balón de dañarte mucho, que es capaz de tener un juego posicional, pero que te hace el campo muy largo y muy ancho, y que luego encima tiene gente arriba que te ataca muy bien las espaldas. Lo vivimos ya en los 2 partidos anteriores allí, y entonces habla de un equipo que la verdad que está en ese momento de confianza, que también ellos ahora mismo, después de estrenar categoría, si les hubieras dicho que están ahí, pues también, claro, para ellos están haciendo una temporada sobresaliente, y como digo, es un muy buen equipo con buenos futbolistas y una idea muy clara de su entrenador. Es una semana rara, vacaciones, Semana Santa. ¿Qué mensaje le dirías a la afición en un partido tan trascendente como el que tenemos el domingo? Yo es que creo que esta afición, yo creo que más no le podemos pedir. Creo que es sobresaliente. Creo que acude siempre, que
está fuera de casa, que está en casa, que no es fácil de ver presencias como las que hay en este campo, en estas categorías, y que es una afición fiel. Sabemos que son días especiales por las fiestas, pero bueno, el club también creo que de una manera inteligente se decidió que se hiciera a las 7 de la tarde, porque bueno, pues seguramente mucha gente tuviera tiempo para retornar a casa y bueno, pues creo que era una hora muy buena para que esa gente que ha estado de viaje, bueno, pues el domingo pueda estar aquí. Pero el único mensaje que le pueden mandar a la afición es agradecerles todo lo que hacen por nosotros. Lo demás, creo que ya sabéis mi idea de no hacer muchos llamamientos porque me considero un simple entrenador. Ángel, necesita el equipo y la afición, hablabas antes de confianza, ganar a un equipo del top 5 que no se ha logrado esta temporada, ni fuera en la primera vuelta, ni esta segunda vuelta en casa. Necesita el equipo para su confianza, también en la afición, ver ganar a su equipo contra un top 5 de lo... Sí, evidentemente sí que nos gustaría, ¿no? También es verdad que yo lo dije aquí también en sala de prensa, lo dije a los jugadores, muchas veces este tipo de ligas las ganan los regulares, la regularidad. Entonces, de los 17 equipos, creo que hice esos números de 17 equipos, si tú ganas a los 12 abajo por 2.24, por 3.72, pues fíjate qué números, y no te da falta ganar a ninguno de los de arriba. Pero sí es cierto que bueno, pues son partidos complicados, que el equipo fuera de casa sí fue capaz de sacar buenos resultados, pero no fue capaz de ganar. Y en casa creo que haciendo buenos partidos, o incluso me atrevería a decir muy buenos partidos, pues no fuimos capaz de ganar al Hércules o al Badalona. Bueno, sí es una asignatura más, pero más allá de eso, es que la realidad es que nosotros, si queremos pelear hasta el final y quedar lo mejor posible, hay que ganar este tipo de partidos, pero no porque sean entre el top 5, sino pues porque son los que nos quedan. Es que de los partidos que nos quedan tenemos que jugar con 3 equipos que están muy bien clasificados, que están arriba y están en ese top 5. Entonces, bueno, es que estamos casi obligados, ya no es porque quede en nuestro ranking, ¿no?, sino por necesidad. ¿Está? Gracias. Gracias.